Gracias por estar nuevamente con nosotros acompañándonos en el repaso de la lección de este trimestre. En esta ocasión me acompaña el hermano José Alanis. Hermano, gracias por acompañarme esta vez. Ya no habíamos tenido el privilegio de nuevamente dar el repaso de la lección, pero aquí Dios nos ha traído y queremos compartir con ustedes el repaso de la lección. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Si nos quieren acompañar personalmente, nos encuentran en el 600 West Campbell, en la ciudad de Campbell, California. Tenemos programación escuela sabática 9:30 de la mañana, culto divino 11 de la noche, y también tenemos nuestra sociedad de jóvenes o nuestro culto familiar los sábados por la tarde a las 5 de la tarde. Todos son bienvenidos. Para entrar en el repaso de la lección, ¿cómo se llama la lección de esta semana, hermano? Estamos viendo la lección 7, Noemí, con el problema del mal. Nuestra cita bíblica que se encuentra por Apocalipsis 21:4, que dice así: enjugará Dios toda lágrima de los oídos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas ya pasaron. La lección nos dice que tal vez el mayor problema del cristianismo, hermano, es el mal que aqueja a este mundo. Y entonces eso nos lleva a nosotros a hacernos muchas preguntas. Tal vez tú te has hecho una pregunta: ¿por qué el mal reina en este mundo si está regido bajo el amor y la misericordia de Dios? Dios, más adelante vamos a ver, pero Dios en su palabra nos dejó escrito el libre albedrío, ¿verdad? Sí. Y eso ha sido un mal uso, el que le da a la humanidad al libre albedrío, porque utilizamos eso quizás como excusa para hacer la maldad. Sí, nos dice la lección que tal vez el mayor problema que tenemos como cristianos ese es el problema del mal, pero también, como usted dice, hacemos mal uso del libre albedrío que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones para que vengan las consecuencias que trae el mal. Ahora dice que posiblemente esto sea una excusa que usan los ateos para no creer que Dios es amor y que es un Dios de misericordia. Dice el cierre de la conclusión de nuestra lección. Dice: el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar en Él, incluso a pesar del mal que afecta a nuestro mundo caído. Desafortunadamente, la cantidad de maldad que hay en el mundo hace que cada día más gente caiga. Y la manera de pensar del ser humano acerca del libre albedrío lo utilizan como excusa, y entonces siguen manteniendo el mal y siguen avanzando hacia el mal. Al final del cabo, ahora nos damos cuenta la cantidad de consecuencias que eso trae a la sociedad en su totalidad y a las familias también, ¿verdad? Porque siempre adentro de las familias va a existir alguien que hace su vida basándose al libre albedrío y dándole mal uso de eso. Sí, entonces como conclusión nosotros podemos decir que el mal es el resultado de nuestras propias elecciones cuando nosotros hacemos mal uso de la libertad que Dios nos dio para tomar esas decisiones. La lección dice en el título del día domingo: ¿hasta cuándo, oh Señor? Nosotros nos damos cuenta que este problema no nos aqueja contemporáneamente en nuestra sociedad en este tiempo, sino que es un problema que viene desde que la humanidad cayó en pecado. Y nosotros vemos aquí cómo hay versículos que se expresan, dice, de esta exclamación: ¿hasta cuándo, oh Señor? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que el salmista muchas veces preguntaba ¿hasta cuándo? También el profeta Habacuc decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo hemos de padecer esto? ¿Hasta cuándo va a venir el fin? ¿Hasta cuándo vas a poner tú un stop, un alto a esta maldad que nos está quejando? Dice que muchas veces nosotros vemos cómo el impío prospera, hermano. Y a veces nos preguntamos, si nosotros vamos a la iglesia, si tratamos de andar en los estatutos de Dios, ¿por qué es que el que no tiene el conocimiento de Dios está en una mejor situación que nosotros?
yo he notado que nosotros los cristianos sufrimos mucho al ver a las personas en esas condiciones, que no van a la iglesia y viven una situación más feliz. Pero eso es lo que aparentemente uno mira, Noemí, porque en verdad nosotros como cristianos tenemos la confianza plena en el Señor. Y Deberíamos de sabemos tener la confianza plena en exactamente, el Señor. ¿verdad? Y vivimos bajo la confianza de que el Señor nos protege y el Señor está con nosotros. A diferencia de las personas que no están con el Señor, que no siguen los reglamentos como los mandamientos, entonces viven felices en su mundo, en un mundo muy diferente al que vivimos nosotros. Porque nosotros compartimos grandes bendiciones del Señor, vemos grandes cosas que el Señor hace en nosotros y en la gente que nos rodea. Porque diariamente estamos viendo testimonios de lo que el Dios hace con las personas con las que nosotros nos rodeamos. Sí, muchas veces tal vez alguna persona que nos está escuchando en estos momentos se ha unido a ese clamor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo. Amén. También nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo preguntó en la cruz o hizo esta aclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces nosotros nos sentimos en esa situación y como dijo ahorita usted, hermano, aparentemente nosotros podemos decir que el injusto prospera. Así es. Aparentemente está bien, pero cuando el Señor traiga a juicio todas nuestras obras, entonces nosotros vamos a saber. Ahora muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y muchas veces en ese hasta cuándo, en esa exclamación, nos desesperamos de esperar en el Señor, porque el problema del mal no es un problema que usted o yo le vamos a dar solución. No. El que le dio solución al problema del mal en la cruz fue Cristo Jesús. Así es. Y la lección nos dice que hay muchas cosas aún que nosotros en nuestra mente finita no conocemos, Mira, no alcanzamos a comprender. Perdón, Noemí, para cerrar, dice, el mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador de la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Permítame moverle un poquito aquí, creo que le lastima cuando usted se inclina a estudiar. Entonces, la lección dice, hay muchas cosas que aún todavía no logramos comprender, hermano. A veces nosotros decimos, oh, yo ya sé cómo el Señor va a actuar, oh, yo ya sé cómo el Señor va a resolver este problema. Pero muchas veces a nosotros nos pasa lo de Jonás cuando lo mandaron a predicar y decía, ¿y yo para qué voy a predicar si de todas maneras los vas a destruir? La lección de este día nos lleva a nosotros a que podamos estudiar, dice, el fin de la historia llegará con el triunfo del amor de Dios sobre el mal. Pero mientras tanto quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado cuándo va a venir el Señor? La palabra de Dios dice que nadie sabe, ni aún el Hijo, solamente el Padre. Entonces, debemos de tener calma. Y bueno, porque estaba estudiando esta lección, y me di cuenta que verdaderamente no vale mucho la pena hacerle muchas preguntas al Señor, porque nos vamos a quedar casi debiéndole, pero ya le debemos mucho, y estar preguntando. Vamos a reprobar el examen, hermano, vamos a reprobar el examen, porque este día nos habla de Job, ¿verdad? Lo que dice, sí, estoy hablando de Job, ¿verdad? Él hizo muchas preguntas después, porque estuvo lleno de sufrimiento, ¿verdad? Le tocó una etapa de mucho sufrimiento, porque Dios hizo uso de su persona, ¿verdad? Ante aquella pregunta de Satanás, ¿verdad? Y le tocó a él vivir eso. Pero para gloria de Dios y para Job, eso lo hizo a Job aparecer durante la vida del Señor. Durante la vida, todo el tiempo que hemos leído la Biblia, todos conocemos la historia de Job.
¿verdad? Y a través del testimonio de Job es que muchos de nosotros hemos aprendido y hemos visto. Yo hasta ahora todavía me quedo sorprendido de cómo el Señor le contestó a Job cuando le hizo tantas preguntas. Está en el libro de Job 38. Job 38, del 1 al 12, ¿verdad? Y le dice, aquí lo tengo. Le dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dijo el Señor. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿A quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿A quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas estas estrellas de alba y se regocijaban juntos los hijos de Dios? Bueno, tantas cosas que el Señor le dice a Job, ¿verdad? Y verdaderamente Job no sabía nada de eso, no tenía la inteligencia suficiente. No tenía responder. respuestas para contestarle a Dios. Entonces nos dice aquí, hay muchas cosas que aún nosotros no conocemos, hermano, porque en ese momento cuando a él le pasaron tantas cosas que tú y yo sabemos cuando escudriñamos la palabra de Dios, él solo se preguntaba ¿por qué me están contestando? Pero él no sabía lo que estaba pasando tras el telón. Él no sabía a qué acuerdo había llegado Dios y Satanás. Ahora, Dios sabía que él era un varón justo. Por eso le permitió a Satanás, porque ustedes y yo sabemos que decía, él te obedece porque tiene todo, él te hace caso porque tú le das todo, porque nada le falta. Entonces es cuando Dios le permite a Satanás que lo tiente. Dice, tiéntalo en todo, pero menos en su alma, porque él sabía que era justo ante sus ojos. Ahora, a Job no sabía por qué le estaban pasando tantas cosas. Ahora, posiblemente tú y yo no sabemos por qué pasan cosas en nuestra vida. No sabemos por qué Dios permite que pasen algunas cosas y otras cosas son consecuencia de usar mal el libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero todavía hay cosas, hermano Alanis, que nosotros no conocemos, y lo que nos toca a ti y a mí es poder esperar en el Señor, porque el Señor a su tiempo nos va a dar una respuesta. No debemos desesperar. Cuando nosotros esperamos en el Señor, tenemos que saber esperar en su amor y en su misericordia. Ahora, cuando Dios hablaba con Job, le decía, y a mí me llama la atención cuando le dice, en el versículo 2, le dice, ¿qué es eso? Si tienes sabiduría, dice, ¿quién es el que escribe el consejo con palabras sin sabiduría? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Muchas veces nosotros no tenemos respuestas a por qué el mal está desencadenado a la profundidad en la que está en estos momentos en la tierra, porque nosotros vemos, hermano Alanis, que el mal va continuando, va avanzando, se va haciendo como una bola de nieve y cada vez es más y más y más grande. Pero nosotros tenemos que tener la confianza puesta en el Señor, porque no está en nosotros resolver el problema del mal. Mira, Noemí, lo vemos en la vida, en la actualidad. Hay mucha gente, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir, que han pensado en esas situaciones que el por qué pasan tantas cosas y el amor de Dios, ¿dónde está? A mí me lo han preguntado, a mí me han dicho, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú estás yendo a la iglesia y vives muy feliz y uno está sufriendo afuera de la iglesia y uno está pasando penalidades? Entonces, ¿cómo tú me puedes informar acerca del amor de Dios y por qué dicen ustedes que Dios es justo? Entonces, son preguntas que en la actualidad la gente se está haciendo. Verdaderamente, como estábamos comentando, hay cosas que uno no puede contestar porque solamente Dios sabe por qué pasan las cosas, pero de algo sí estamos muy seguros, que aunque estés pasando sufrimiento como lo hemos pasado nosotros en situaciones difíciles,
aún estamos al frente con las cosas del Señor. Aún seguimos avanzando porque Dios nos tiene aquí y porque sabemos y confiamos que lo que está sucediendo difícil en nuestras vidas es para crecimiento de nosotros mismos, porque lo hemos visto. Noemí, ya desde esta última vez que regresé yo a los pies del Señor, ya voy a cumplir 20 años nuevamente. Y estoy claro y seguro que todo lo que viví fuera del Señor fue para que hoy yo me confirmara dentro de las cosas de Dios. Si yo tuve que sufrir todo eso que pasé fuera de las cosas de Dios, fue precisamente por esto, porque el Señor tenía un plan para mí. Y hemos estado trabajando ya en este último proyecto ya por 3 años y las cosas están viendo lo mejor posible, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que hemos pasado, ¿verdad? De la cantidad de cosas que nos han dicho y nos han echado, ¿verdad? Y preocupaciones que hemos sentido en nuestro corazón en este corto camino de 3 años, ¿verdad? Las cosas se están dando mucho mejor ahora y vemos que el Señor ha estado trabajando con nosotros y que todo lo que ha pasado en nuestra vida o en esta situación en la cual estamos trabajando ha valido la pena. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Sí, entonces, posiblemente, hermanos, nosotros tenemos que tener una experiencia con el Señor. Posiblemente tenemos que tener un encuentro para entender que el problema del mal, como dice el versículo, Él enjugará toda lágrima. Amén. No va a ser el ser humano, va a ser el Señor. Y después de esa experiencia que tuvo Job, cambian sus palabras ahora. Ahora habla de una manera diferente. En el capítulo 42, en el versículo 1 dice, y voy a tomar este tiempo para leer, dice, respondió Job a Jehová y dijo, ahora Job es el que le responde, dice, yo conozco que tú todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Nosotros tal vez necesitamos tener la experiencia que Job tuvo para confiar que por más grande que sea el mal que te aqueja, por más grande veas tú el mal en esta tierra, el Señor tiene la solución y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si tomáramos tiempo para decir cuántas cosas nos han pasado para llegar hasta el momento en el que estamos, tal vez tomaríamos horas o días de contestar, de platicarlo, pero la lección de esta semana nos lleva al teísta escéptico. Antes de entrar aquí, Noemí, dígame. Ya no tenemos que decir por qué pasan estas cosas, por qué me pasan tantas cosas, sino para qué. Realmente nos damos cuenta que cada vez que pasa una situación difícil en nuestra vida, más adelante cuando todo se alivia y todo queda en calma, entonces nos entendemos y nos damos cuenta que el Señor sigue preparándonos a través de cada sufrimiento. Y entonces ahora ya no decimos el por qué me pasa esto, sino para qué. Señor, ¿para qué? ¿Para qué va a ser esto ahora, Señor? Y seguimos avanzando. El Señor nos va llevando, ¿verdad? Y eso es lo que abre al día siguiente que dice en Isaías 55, 8 y 9, dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. A veces nosotros pensamos, pero nuestros pensamientos son limitados. Amén. No podemos comprender el amor, la misericordia de Dios y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y estudiamos esta semana el problema del mal. Y a veces hacemos las exclamaciones, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero tenemos que tener la confianza, hermano, la seguridad y la certeza
que Dios ya tiene resuelto el problema del mal en la tierra. El problema que nos aqueja, el Señor ya lo resolvió. Solamente nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que aprender a depender del Señor, tenemos que tener experiencias que nos hagan a nosotros vivir una relación, una comunión viva con el Señor. El ejemplo acerca del teísta escéptico, Noemí, dice: una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos se llama teísmo escéptico. Esa es la explicación. Que lo poquito que nosotros sabemos, entendemos de los problemas y de la sabiduría del Señor, ¿verdad? Eso es lo que se llama teísmo escéptico, ¿verdad? Dice, el teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios. O sea que nosotros no sabemos cómo Dios trabaja, nosotros no sabemos qué medios Dios usa para atraerte a Él. No sabemos nosotros, tal vez para este video que estamos grabando para ti sea solamente un simple video, pero posiblemente Dios lo puede usar para que tú llegues a su conocimiento, para que tú llegues a comprender su amor y su misericordia. Por eso, si te gustan estos videos, suscríbete, búscanos en las redes sociales, ven, acompáñanos, ven a adorar con nosotros sábado tras sábado, la defensa del libre albedrío. Así es. Nosotros sabemos que la perfección del hombre es su libre albedrío. El hecho de que Dios le haya dado la oportunidad de tomar sus decisiones, hermano, porque ¿qué sería si nosotros es otra fuéramos prueba más del amor de Dios para con nosotros? Para con nosotros. El haberle dado el libre albedrío. Pero ¿qué fuera de nosotros si nada más obedeciéramos como simples robots que agarran yo creo que no tendría caso el amor de Dios. ¿O a quién Dios le mostraría su amor si nosotros fuéramos simple robots? No tendríamos derecho a elegir, no tendríamos derecho a amar. La lección pone aquí un ejemplo, que nosotros tal vez tenemos un perrito o una mascota en casa, y cuando nosotros salimos y regresamos, está el perrito en la puerta moviéndonos la cola y ahí está el perrito saltando y todo. Y se mueve y lo podemos abrazar y podemos sentir lo que está calientito. ¿Cómo sintiera a Dios si nosotros, en lugar de poder demostrar nuestro amor hacia Él y Él hacia nosotros, en lugar de abrazarnos y sentirnos calientitos, sentir que nuestro pecho está latiendo, sintiera puras máquinas de fierro, todas frías, sin movimiento, sin emociones? Es por eso que Dios, dentro del amor y la misericordia, hermano, nos dio la libertad de poder elegir. El libre albedrío, Noemí, es sinónimo de libertad. Que tú puedas decidir seguir al Señor o quedarte fuera, ir a la iglesia o no ir. Desafortunadamente, entre lo que vas a la iglesia y no vas, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Porque dice uno, como libre albedrío, yo decido si voy, ¿verdad? Yo decido si voy a la iglesia, el Señor me ha permitido tomar esa decisión, ¿verdad? Pero cuando tú no vas a la iglesia, tomas otras decisiones diferentes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el guardar el sábado. Y eso, entonces es donde empiezan las situaciones. Y después nos preguntamos, bueno, ¿y por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¿Verdad? Es porque te retiras del Señor, porque no estás en contacto con la palabra de Dios, porque no guardas un tiempo para meditar en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, no te preguntes. De ahora en adelante, toma buenas decisiones. Decía el predicador, ahora prueba con Jesús. Y nosotros también tenemos que, es muy corto el tiempo que nos dan para poder desglosar esta lección, pero la invitación es que hagas uso de la libertad que el Señor te dio. Así es. Como dice pero con responsabilidad. Con responsabilidad. Como decía el hermano, no te preguntes por qué. Pregúntate para qué el Señor te dio la libertad de escoger. Tal vez haciendo buenas decisiones puedes tener un encuentro con el Señor, puedes gozar de buena salud, dice la palabra de Dios, puedes dar buenos frutos. La invitación, hermano Alanis, es que por medio de estos pequeños videos
otras almas puedan llegar a los pies Amén. de Cristo, que por medio de estas pequeñas pláticas, pequeñas charlas, porque no somos grandes oradores, pero tenemos el amor, la disposición y el deseo de servirle a nuestro Señor, puedan ustedes tener un rayo de esperanza, pueden ustedes Así es. tener la seguridad de que aunque vean las cosas que es un caos a su alrededor, el Señor tiene una solución para el mal. A su tiempo nosotros la veremos, pero mientras pasa eso, mientras el Señor viene por segunda vez por su pueblo, conéctate con nosotros. Amén. No te vayas, no te alejes, el Señor te está buscando. Quédate con nosotros, busca los En videos. las redes sociales, búscanos. ¿Dónde estamos, hermano? La dirección. Estamos en el 600 West de Cambo, en Cambo, California. Estamos exactamente en la esquina de San Thomas Avenue y Cambo, California. Y Cambo Avenue. Y ven, esta es una iglesia multicultural. Si tú hablas inglés, hay servicio para ti. Si hablas español, hay servicio para ti. Si hablas ruso, hay servicio para ti. Y también si eres de Ucrania, hay servicio para ti. El Señor suple las necesidades. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.